Amados, saludos cordiales a nuestros pastores Orlando y Cindy Félix y a cada uno de los pastores de las naciones de Senda de Amor, Iglesias de Senda de Amor. Un abrazo a todos ellos. Soy la hermana Estilia, estoy aquí y tengo el gran privilegio hoy de compartir con ustedes una palabra sobre el ADN, que es continuación de la palabra y la plataforma anterior titulada ¿Cuál es tu ADN? Les comparto esta segunda parte que se titula El ADN espiritual. Nos vamos a estar enfrentando nuevamente al desafío de parecernos más a Cristo y reconocer nuestra identidad en Él como individuo y como iglesia. El ADN espiritual. ¿Cómo se identifica el ADN espiritual de Cristo en nosotros como individuos? Pues mire, tenemos que ser cartas abiertas para el mundo. Y verán en nosotros los atributos de Cristo, los que Cristo nos da, al nosotros aceptarle y condicionar nuestra vida a servirle. Su amor inmenso y su bondad y su fidelidad los recibimos al instante. Si, amado amigo, amado hermano, si el amigo no ha conocido a Cristo, si el hermano se ha alejado, recuerda con cuánto amor Dios te ha amado. Recuerda cuánta bondad y fidelidad hay en Él y cuánto hay mucho más para recibir de Él. Pero tenemos que entregar algo importante que es nuestro corazón. Y de esta manera seremos más espirituales que carnales. ¿Cómo sabemos que el ADN espiritual de Cristo está en nosotros? Pues mire, hay unos rasgos y le voy a decir, primero que nada tenemos que conocer a Cristo para conocer la identidad de Él o reconocer la identidad de Él en nosotros. Si no conocemos a Cristo, no vamos a tener la identidad de Él. Hay que reconocer que fuimos elegidos. Él nos eligió a nosotros, no nosotros lo elegimos a Él. Él nos creó para Él. Aceptamos la gracia y misericordia de Dios inmerecida. Tenemos que reconocer que como individuos o como iglesia hemos recibido una gracia inmerecida, pero no es para tenerla y abrazarla a nosotros nada más, es para compartirla con otros. Recuerden, en la primera plataforma hablamos que fuimos creados para multiplicarnos en otros. Validamos nuestro sentido de pertenencia, le pertenecemos a Cristo. Él ocupa el primer lugar en nuestra vida y en todo. Hemos sido santificados por medio de Cristo. No hay otro modo de ser santificado. Fue por medio de Cristo. Por lo tanto, amado hermano y amado amigo, debemos conservar la santidad. Sin esta, nadie verá al Señor. Además, tenemos que testificar y predicar como individuo y como iglesia en tiempo y fuera de tiempo. Esto es un asunto de vida o muerte, porque hemos sido justificados por fe en Cristo y hemos sido comisionados a predicar el evangelio a toda criatura, el que cree y el que no cree. Podríamos decir, pues, que cuando tenemos el ADN de Cristo nos convertimos en coherederos de su reino. Y estas son buenas noticias. Somos hijos adoptivos de Dios y contamos con el código de la palabra de Dios en su Espíritu Santo. Miren, no nos dejaron solos, nos enviaron un consolador, un ayudador. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si como hijos de Dios somos herederos,
herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Gloria a Dios, porque hay promesas eternas. Hay promesas de que seguirle a Él nos hará bien. David dijo en el Salmo 139, 13, 14, porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el seno de mi madre. Te daré gracias, amado hermano y amigo. Tenemos que dar gracias. Tenemos que ser agradecidos de lo que Dios nos ha dado. Tenemos que ser agradecidos de lo que portamos, porque asombrosa y maravillosamente he sido hecho. Maravillosas son tus obras, y mi alma lo sabe muy bien. David reconocía, primero era agradecido, y reconocía con asombro la maravilla de cómo Dios lo creó. Y proclamó que maravillosas son las obras de Dios. Pero declaró algo importantísimo, que su alma lo sabe muy bien. Quiere decir que David conoció a Dios. Es importante que nosotros conozcamos a Dios. En el ADN espiritual está la identidad de Cristo y se revela en nosotros. Dios nos identifica como elegidos. Primera de Pedro 2, 9 y 11 dice lo siguiente, amado. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos reconocidos como portadores de su gracia, misericordia y amor. Hermanos, no somos cualquier cosa. Cuando usted se mira al espejo después de escuchar esta plataforma, recuerde y trate de verse como se vio David. Trate de verse como lo describe Pedro. Amados, recordemos bien estas palabras también cuando uno de los nuestros o nosotros mismos estemos débiles o derribados. Traiga a memoria esta verdad. Portamos gracia, portamos misericordia y amor. Eso está en nuestro ADN. Hubo un científico, Jim Springer, que llamó el ADN el código de información de Dios. Hasta los científicos han tenido que reconocer que el ADN de los seres vivos, decía él, muestra pruebas contundentes de la existencia de un creador. Contiene información que no puede haber surgido por fuerzas naturales, sino por el diseño de una inteligencia insuperable. Y nosotros conocemos y sabemos quién es. Es nuestro creador. En el mundo, muchas personas no creen en Dios. Y no creen en la existencia de Dios y se llaman o se denominan ateos. Otros creen que Dios existe, pero pues dudan porque no ha podido ser comprobada su existencia según ellos. Otros son agnósticos, no están seguros si Dios existe o no. Ese es el que da para adelante y para atrás todo el tiempo. Creo que sí, creo que no. Y existen los cristianos como usted y como yo, los que hemos conocido a Dios, que proclamamos convencidos de que el Dios nuestro es real, que vive y es todopoderoso. Y ahora tenemos una razón más para glorificarle, y es que el ADN de Cristo lo estamos portando y damos gloria a Cristo por eso. No hay razón para no creer. Todo lo que nos rodea nos habla de un Dios sobrenatural. Romanos 1:20 dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. Quiere decir que en la creación del mundo usted puede ver a Dios, siendo entendidas. O sea, Dios nos proveyó hasta la facilidad de entender su grandeza. Dice, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa para no creer. Existe tanta perfección en la naturaleza, amado amigo y hermano,
tanta complejidad del cuerpo humano, que es una maravilla. Ahí es maravilloso pensar en la concepción, cómo ocurre, el nacimiento. Es más asombroso todavía el ADN cuando pensamos que es la célula que la célula que se esconde, el ADN se esconde en las células. Vemos lo más asombroso del ADN, que se esconde en las células, hermanos, de todo ser humano viviente. Y más que esto, toda la creación nos habla de Dios y describe lo hermoso, describe lo infinito, describe lo impresionante que es como creador. Es un Dios omnipresente, es un Dios omnipotente, es un Dios omnisciente. Y Romanos dice en el capítulo 8, 33-34, ¿quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie. Dice la palabra, nadie, porque Dios mismo nos puso en relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Dice, nadie, porque Cristo murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Así que portamos el ADN de Cristo. Por lo tanto, el mundo debería ver a Cristo en nosotros. Y esto para glorificar a Cristo mismo, para la gloria de Él. Recuerden que ahora, por medio de Cristo, nacemos de nuevo. Al aceptarle y el Padre nos ve como hijos nacidos de nuevo. Y mire esto, Juan 3:8. Jesús respondió, esto lo vamos a ver en este pasaje. ¿Cuál era la impresión de nacer de nuevo para un hombre que se topó con Jesús? Dice, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. ¿Qué quieres decir?, exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Hermano, qué misterio más hermoso. Así que no te sorprendas, le dijo Jesús, cuando te digo, tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere, de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes a dónde va ni de dónde viene. Tampoco puedes explicar cómo nace del Espíritu. Esto es un misterio hermoso, pero qué bueno que podemos nacer de nuevo, porque ya no hay condenación. Isaías 43:7, dice, traigan a todo el que me reconoce como su Dios, porque yo les he creado para mi gloria. Fui yo quien los formé. Llámelo usted, hermano, un privilegio, un desafío, hasta un beneficio, el haber heredado el ADN de Cristo. Pero sí hay algo bien importante que usted no debe olvidar. Nos permite portar su esencia, sus características. Esto nos ayuda solamente Dios. En esto nos ayuda solamente Dios a ser portadores aprobados de su ADN. Él es quien conoce el corazón. Él es quien es capaz de hacerlo cambiar. Él es el que nos hace y nos permite y nos ayuda a vivir sujeto a sus designios, que es nada más y nada menos que cumplir con su voluntad. Y mire cómo nos ayuda esto del ADN.
espiritual en nuestras vidas. Tener la capacidad de seguirle y serle fiel. Sin Él no podemos seguirle y sin Él no podemos ser fiel. Lo hacemos porque su ADN está en nosotros, porque Cristo nos hizo portadores de su ADN. Seremos sabios al elegir entre el bien y el mal, porque nos envió el Espíritu Santo. Nos permitirá ser genuinos. Nos adoptó como hijos. Podemos distinguir la luz de las tinieblas. Nos permitirá separar la verdad de la mentira. Nos capacita para amar como Él ama. Nos provoca a perdonar y estaremos prestos a hacerlo, porque entonces nos ayudará a obedecer. Nos permite guiar y enseñar a otros. Nos ayuda a permanecer en Él. Podemos sentir la presencia de su Espíritu Santo en nuestras vidas. Nos ayuda a comprender y a vivir su palabra. Nos ayuda a ser moldeados conforme a su voluntad y su propósito. La presencia de Dios irá con nosotros donde quiera que vayamos. Nunca estaremos solos. Muchos nos reconocerán como sus discípulos. Aprenderemos a hablar a Cristo. No hablar de Cristo solamente, hablar a Cristo con nuestro testimonio, con nuestro modo de hablar, de mirar, de actuar. Seremos sal de la tierra. Nos multiplicaremos en otros para la gloria de Dios, sin lastimarles, sino preservando las vidas que Dios trae para que le mentoreemos. Si nosotros vemos la primera imagen, la imagen número 1, hay un pensamiento que me tocó mucho el corazón y que resume toda esta plataforma. Y dice, es del el libro Fundamento Cristocéntrico de Marcos Brunet. Él dice en ese libro, cuanto más se nos revela de Él, más de su carácter y naturaleza se nos impregnan. Y mientras más tiempo pasamos con Él, lo que está en Él se pasa a nosotros. Porque si lo contemplamos a Él, seremos semejantes a Él. Que quien nos vea, vea a Cristo. Que quien nos escuche, oiga a Cristo. Esta cita no la podía dejar de incluir porque me ministró y sé que va a ministrar tu vida. Hay otra cita de Miguel Arrázola que dice, en ti está el ADN de Cristo, la genética de Jesús. Transformó tu vida y la de tus generaciones. Mira qué beneficios tenemos. Y esto es muy cierto, pero amados míos, vamos a proclamar en este momento esta palabra sobre nuestras vidas y sobre las generaciones nuestras. Proclamen esta palabra que como portador del ADN de Cristo, usted y yo le permitamos a Dios transformar nuestra vida y la de los nuestros. Esto a través de Cristo mismo, y que todas las bendiciones que incluye este gran privilegio otorgado por Dios Padre a sus hijos, alcance tu vida y también la de tus generaciones. En el nombre de Jesús lo proclamamos. Amén. Dios les bendiga.